Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la carta a los Efesios. Estamos en Efesios capítulo 1 y estamos cubriendo el versículo 9. Entonces ya cubrimos el misterio de su voluntad. El mensaje pasado cubrimos su beneplácito y luego hoy queremos hablar del propósito de Dios. Mire, igualmente, todos nosotros, pero todos los cristianos decimos, es que Dios tiene un propósito para usted, hermano. O Dios tiene un propósito para usted, hermana. Ah, sí, hermano, sí. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Pues ya ahí, ¿me entiende? Infinidad de detalles pueden salir. Que Dios quiere esto, que Dios quiere el otro, que Dios quiere aquello. Pero realmente, fíjese, déjenme le leo Romanos 8:28 y luego el 29. Mire, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es la razón por la que todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque a los que antes conoció, es decir, usted y yo fuimos conocidos por Dios antes de que Él creara los cielos y la tierra. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos seleccionó, Dios nos escogió, Dios nos eligió, pero para que fuésemos hechos conforme, esa palabra conforme, sumorfos en el griego, es decir, conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos, hacernos de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjese, hablando con propiedad y hablando escrituralmente, el propósito de Dios para su vida, hermano, hermana, es simple y sencillamente que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Fíjese, Dios, por un lado, bueno, el Señor Jesucristo, ¿me entiende? O sea, al nacer de María, era con el fin de que en un momento dado, Él llegara a ser el primogénito entre muchos hermanos. En un sentido, la persona de Cristo, Él es el unigénito Hijo del Padre. El unigénito Hijo del Padre que mora en el seno del Padre. Entonces, Él es el Cristo. Pero cuando hablamos de la persona de Jesús, ¿ve? Él es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero el día que muere y resucita, Él llega a nacer de nuevo como el Espíritu que da vida. En su resurrección, Él tiene un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, Él llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Vuelvo a decir Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado. Escuche, niño nos es nacido. Si usted quiere decir, o sea, el Señor Jesús. Hijo nos es dado el día de su resurrección. El día de su resurrección, Él llegó a ser el Hijo primogénito y nosotros sus muchos hermanos menores. Esto, hermanos, es lo que la Biblia le dice el propósito eterno de Dios. Digo, la verdad es que todos los predicadores, al hablarle y decirle, es que Dios tiene un propósito para su vida, hermano, hermana, ¿ve? Pero nunca le dicen cuál es. O sea, claro que ellos, o sea, de acuerdo con su mente, ¿me entiende? Ellos le están diciendo, no, pues que a lo mejor usted va a ser un gran predicador, o va a ser un gran pastor, o va a ser un apóstol, o va a ser un money maker. Digo, todas estas cosas, me explico, están en la mente de las personas que dicen, es que Dios tiene un propósito para su vida. Pero la verdad, pues eso está bien definido en la Biblia. O sea, Dios quiere tener muchos hijos iguales a su hijo primogénito. Claro, digo, independientemente, me explico, con la misma forma quiere decir que interiormente, ¿me explico? O sea, mire, cuando Dios nos creó, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios nos creó basado en lo que Él es interiormente. Eso es su imagen. Eso se refiere a sus atributos divinos de Dios. Claro que entre los atributos divinos de Dios, o sea, hay atributos que son únicos a su deidad. Pero de muchos otros atributos nosotros participamos. Cuando nosotros decimos que participamos de esos atributos de Dios, entonces lo decimos en el sentido de virtudes humanas en nosotros. Digo, por ejemplo, Dios es amor y digo, podemos decir que nosotros tenemos algo de amor, ¿ve? O sea, Dios es justo, nosotros también tenemos algo de justicia. Es decir, todos los atributos divinos de Dios, o sea, prácticamente son nuestras virtudes humanas. Justicia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, humildad, ¿sí? O sea, longanimidad, todos esos atributos divinos de Dios en nosotros son virtudes humanas. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que Dios nos creó basado en lo que Él es interiormente. ¿Ve? Entonces, por esa razón, Él es el Hijo primogénito.
Y nosotros sus muchos hijos menores, o sus muchos hermanos menores, ¿verdad? Que queremos ser como nuestro hermano mayor. Exactamente, porque ya Dios puso ese modelo y ese patrón para nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Sí, Dios tiene un propósito eterno para nosotros. Y ese propósito eterno es que nosotros seamos con la misma forma de la imagen de su Hijo. Por eso Él nos ha asignado un destino de antemano. Que seamos filiados, que seamos hijificados, igual que su Hijo. Entonces Dios quiere eso, hermanos. Finalmente, eso debe de ser un hombre corporativo. ¿Ve? Un hombre que haya llegado a la madurez. Entonces, y si lo queremos decir de otra manera, pues un nuevo hombre. Porque mire, pues el primer hombre que Dios creó fue Adán y fracasó. Entonces el nuevo hombre es la iglesia. Es un hombre corporativo. Entonces nosotros no queremos fallar. En Efesios, fíjese, en capítulo 4, déjenme le leo, en capítulo 4, dice, perdón, verso 13. Fíjense, le voy a leer, bueno, siempre salimos, o sea, con el verso 11 y 12. Déjenme se los leo. Dice, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Escuche, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y escuche el verso 13, fíjese qué importante el verso 13. Hasta que todos lleguemos, escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Escuche, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo se oye eso, hermanos? Imagínense, digo, si a veces batallamos hasta para leer la Biblia. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es que todos lleguemos a la unidad de la fe? Es que creamos lo mismo. Fíjese, o sea, que creamos lo mismo que Dios ha establecido aquí en su palabra. O sea, tendremos que ver a Cristo en la eternidad pasada. Tendremos que ver a Cristo en el concilio de la Trinidad Divina. Tendríamos que ver a Cristo, ¿verdad? En la creación de los cielos y la tierra. Tendríamos que ver a Cristo, ¿me explico? O sea, en la creación angelical también. Tendríamos que ver a Cristo, o sea, en la creación del hombre, en la, vamos a decir, en la restauración de la tierra dañada por el enemigo de Dios. Tendríamos que ver a Cristo en toda la economía antiguotestamentaria. Tendríamos que ver a Cristo en los 4 evangelios. Tendríamos que ver a Cristo, pues yo diría en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. Y bueno, no mencioné, ¿verdad? O sea, vamos a decir, o sea, en su encarnación.
Pero todos estos aspectos, ¿me explico? Deberíamos de verlo. Entonces, todos estos aspectos, hermanos, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Amén.